A Gustavo Bulla. Gustavo Bulla está dando un seminario sobre el periodismo argentino en su laberinto. Ustedes saben que nosotros venimos sosteniendo desde nuestro programa este último tiempo la importancia de poder tomar este espíritu crítico con relación a la comunicación y fundamentalmente al periodismo, ¿no? Es decir, creo que hay una tendencia hace un tiempo a esta parte a que el periodismo se ha transformado también en una herramienta de operaciones políticas, y de hecho eh, ha tenido consecuencias esa situación, incluso en un entramado en la justicia, ¿no? Con fiscales, jueces de por medio, espías que daban vueltas por ahí, que aparecían vinculados a causas y a noticias que se sostenían detrás de un interés político que, o por lo menos de un interés sectorial, ¿no? Y, o sea, no había, el periodismo jugaba una carta en una operación mediática, jurídica, política, ¿m? Y se transformó, digamos, empezó a analizarse esto de las fake news. Bueno, hubo campañas políticas enteras que hablaron y denunciaron fake news y operaciones mediáticas para interferir en los resultados electorales, incluso de alguna que otra elección en el mundo, en algún país así nomás, como por ejemplo los Estados Unidos, ¿no? Bueno, para analizar esto, tenemos en línea a Gustavo Bulla, que está dictando este programa sobre periodismo argentino en su laberinto. Bienvenido a Castillo de Cartas. Javier Liaño, Matías Linares, Fernando Barrera te saludan. Gustavo, bueno, un placer tenerte con nosotros. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Al contrario, el placer es mío. Bueno, contanos un poco acerca de este seminario que estás desarrollando en la Universidad de Buenos Aires. Sí, este es un seminario optativo de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Remarco esto porque al fenómeno de la guerra jurídica y mediática, más conocida en su término en inglés, lawfare, se le puede entrar por cualquiera de las 3 o 4 patas que lo componen. Nosotros le entramos por el periodismo por desviación profesional que tiene que ver con que la cursan estudiantes de la carrera de comunicación. Podríamos haberle entrado por el Poder Judicial, podríamos haberle entrado por la derecha política, o podríamos haber entrado incluso por sectores de los servicios de inteligencia. Digamos, ese es el combo complejo que hoy está articulado de manera tal de sostener el statu quo, de conservar el statu quo, ¿no? En última instancia, el objetivo del lawfare es que las cosas no cambien y atacar a los movimientos y líderes populares que pueden introducir transformaciones. Y esto no es un fenómeno solo argentino, no podemos decir que es como el dulce de leche que lo inventamos nosotros, sino que es un fenómeno que se da de manera sincrónica en buena parte de nuestra región y en donde hay una articulación no visible, pero sí insoslayable del Departamento de Estado de los Estados Unidos, digamos, ¿no? Esto es imposible, de hecho, y con esto se me fue un poco la respuesta. Lo primero que dijo el actual embajador Prado de los Estados Unidos al pisar Ezeiza fue: vengo a colaborar con el Poder Judicial argentino. Él venía de ser miembro de la Corte Suprema norteamericana, digo, para muestras un botón. Gustavo, hubo otras expresiones también de la justicia vinculada a la política más allá de la Argentina. El caso, vos mencionabas la región, el caso
de juez Moro Claro. con Lula en Brasil, pero también hubo un caso que inició quizás todo este proceso, que fue el proceso de Manipulite en Italia, ¿no? Sí, esto viene en otra camada. Lo de Manipulite debe haber sido 20 o 30 años, ¿no? Si Tal la cual, tal memoria cual. no me falla. Tal cual. Sí, con la intención de limpiar a la política, entre comillas, limpiar a la política italiana, se combatió a lo que se llamaba la logia P2 y la tangente y vinculaciones con la mafia y demás. Desde ese momento se puede decir que el sistema partidario clásico de Italia, el clásico del siglo XX, quedó desarticulado, ¿no? En varios fragmentos, y en donde en general, si bien hay algunas agrupaciones de centro izquierda que lograron hacerse del gobierno, por el complejo sistema parlamentario italiano nunca terminan de vertebrar una opción transformadora de más, y es el sistema que le permitió, por ejemplo, a Silvio Berlusconi alzarse con el gobierno de Italia. Digamos, también podíamos verlo como un precedente de lo que después pasaría en Argentina, por ejemplo, ahora en Ecuador, que acaba de ganar las elecciones un mega millonario, un banquero. Digamos, hay elementos que se repiten allá y acá del Atlántico, ¿no? Gustavo, Javier Liaño te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Qué decís? Bien, bien. Bueno, yo te voy a tener un poquito más acá la política local, un poco más al barro, que es más divertido. Porque, bueno, la conformación de este seminario es, o por lo menos la idea de lo que estuve analizando, es que ustedes tienen un invitado para cada una de las clases. Sí. Han pasado ya unos Zaffaroni y una serie de personajes importantes de nuestra política, y acá el lío se armó cuando lo llevaron a Amado Boudou, al vicepresidente. Sí. Vale, Parece el lío. que Saltó un sector de la UBA ahí a atacar a tu seminario, un sector del periodismo también. Bueno, en fin, contanos un poco cómo vivieron todo esto, ¿no? Sí, pareciera que traspasamos un límite que no se podía. Lo que no se dan cuenta los de adentro y los de afuera es que la reforma universitaria ya tiene más de 100 años, que la libertad de cátedra desde 1918 en adelante es algo que en la universidad defendemos con uñas y dientes. Entonces, no es el sistema universitario de gestión privada en donde se determina la línea de conocimiento que se imparten y demás, sino que ahí hay libertad de cátedra, hay cogobierno, hay autonomía, hay distintos claustros, bueno, un complejísimo mecanismo que hace que no se acaten órdenes simplemente. Vos me querés decir, te voy a hacer la gran Fantino, vos me querés decir que estas cosas no se respetan siempre en la UBA. No, en la UBA sí, en algunas facultades más que en otras. Hay facultades, por ejemplo, esos mentados 2.000 profesores, estudiantes y graduados que habrían firmado en contra de la presencia de Amado Boudou en la universidad, provenientes todos de la Facultad de Derecho, nunca mostraron las 2.000 firmas, y los pocos que nombraron son los mismos que suelen ser invitados a los programas de TN y demás, ¿no? Entre ellos Santiago Kovadrov, que de paso hay que decir que no es abogado, es profesor en filosofía y letras, no supo ser, no sé si actualmente lo es y demás. Con lo cual, nunca una juntadera de firmas tan irrisoria tuvo tanta prensa y demás. Justo es decir que nunca un seminario optativo de la carrera de comunicación salió en la tapa de Clarín y La Nación. Ostenta ese récord, ¿no? Que para nosotros es una cucarda. Yo no lo vivo con pesar, lo vivo con que evidentemente hemos tocado una fibra sensible. Digamos, Amado Boudou, amén de los derechos
que le asisten como a cualquier ciudadano, independientemente de que esté privado circunstancialmente de la libertad por una condena que le aplicó el Poder Judicial argentino, no ha perdido todos sus otros derechos. Digamos, una cosa es la libertad ambulatoria y otra cosa es el derecho a expresarse, a pensar, a opinar y demás. Y por otra parte, Amado Vudú pareciera ser exhibido como lo que no hay que hacer a la dirigencia política en general, que es meterse nada más y nada menos que con el capital financiero, ¿no? Recordemos que Amado Vudú, siendo director del ANSES, propuso al gobierno de Cristina Kirchner estatizar los fondos de jubilatorios y de pensión, que desde la época de Carlos Menem y más precisamente del ministro Cavallo, del superministro Cavallo, estaban administradas por buena parte de la banca internacional, con algunos socios locales, entre ellos el monopolio informativo argentino, el Grupo Clarín. Con lo cual se entiende que, por un lado, Amado Vudú es visto como alguien que los perjudicó en sus intereses más inmediatos, pero además es conveniente sobreactuar esa enemistad para que la vean el resto de la dirigencia política, social argentina, y que piensen dos veces antes de meterse con el poder real. Si no, no se explica por qué está perfecto que funcione el poder judicial, que lo juzguen, que ofrezcan la garantía de casa y demás. No era para nada necesario entrar una cámara a las 6 de la mañana al domicilio en particular, mostrarlo en pijama, descalzo y demás. Eso ya forma parte de un ensañamiento político destinado a desalentar la rebeldía de sectores del campo popular. Gustavo, te hace una pregunta ya más conceptual, más filosófica sobre el tema, vos como docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación. ¿Existe algo así como la objetividad en los medios de comunicación? No, la objetividad es un mito que afortunadamente ha sido derribado, ¿no? ¿Por qué digo yo ha sido derribado? El debate que precedió a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, entre otras cosas, contribuyó a que buena parte de la sociedad argentina, ya no estudiosos de la materia y demás, o profesionales de los medios, entendieran que lo que nos presentan los medios, y sin pensar en mala fe, simplemente por cómo funciona la subjetividad humana, lo que nos presentan los medios es un recorte muy particular de la realidad, en la cual intervienen factores conscientes e inconscientes. Ni siquiera, por eso digo, ni hablar si a eso le agregamos una acción deliberada de desinformar y demás, como a veces asistimos. Pero ¿por qué un periodista sería portador de una actitud extraordinaria, que es llegar a su escritorio si trabaja en un medio gráfico, llegar al estudio de radio o como ustedes, o al estudio de televisión, y despojarse de todos sus prejuicios, sus intereses de clase, su ideología, y hasta de factores inconscientes que hace que una persona le preste más de un mismo hecho, saque distintas conclusiones o le preste atención a determinados aspectos. Yo a veces le digo a los alumnos, seguramente de esta clase, cualquier cosa que se pare un docente y diga al frente de la clase, si paramos acá y le decimos a los 30 estudiantes que están acá presentes que digan de qué está hablando el docente y a qué remite y demás, muy probablemente tengamos 30 relatos distintos sobre lo que allí se dijo. Cuando interviene directamente la mala fe de intereses creados y demás, bueno, eso se lleva
llega a la enésima potencia. Siempre los medios de comunicación cultivaron, desde principios del siglo XX, cultivaron el mito de la objetividad y el profesionalismo. En el siglo XIX eran diarios que tomaban abiertamente partido, luego se pasó a la prensa objetiva, entre comillas. Me parece que el siglo XXI vino con el derribo de ese tipo de mistificaciones que hacen que hoy más o menos todos sepamos cuál es la línea editorial, ideológica, política de cada medio. Hoy más bien, en términos de las discusiones teóricas en el campo de la comunicación, lo que se considera es que las audiencias, los públicos, en realidad buscan los medios que de alguna manera ratifican lo que ya pensaban. Es como un refuerzo de lo que ya pensaban, y pareciera como que hay burbujas, no me refiero a las de la reta, pero que hay burbujas que no se tocan, ¿no? Yo leo La Nación, veo La Nación Más, veo TN y demás, y tengo un determinado tipo de información, y mi vecino lee Página 12, BC5N y escucha, qué sé yo, AM750, y tiene otra visión de la realidad. Bueno, pareciera que eso es como hoy se estructuran los mensajes en el mapa de medios en Argentina. En ningún caso nadie piensa que tal cosa es objetiva o no, sino que más bien piensa si coincide con lo que uno piensa o no. Tal cual. Gustavo, la última pregunta, porque sé que tenés que ir a dar clases, lo cual es extraordinario. ¿Qué te dicen los alumnos cuando le planteas la discusión del lawfare al frente de la clase? Los pibes al principio, en la experiencia, es el primer cuatrimestre que lo damos, ¿no? Lo señalado, es un seminario optativo, con lo cual los que lo eligieron, alguna, por lo que opinión tienen, claro, alguna opinión tienen. Algún interés, algo tenían en esta temática. De todas maneras, al principio estaban callados y asistían atónitos. Vos mencionabas a Zaffaroni, ellos se encontraron con 2 mesas de periodistas, se encontraron con Cristina Camaño, la actual interventora de la Autoridad Federal de Inteligencia, de la AFI, se encontraron con el fiscal Federico Delgado, es decir, van encontrando distintos testimonios que entran de Marcelo Vignoni, que es un especialista en política internacional. Hoy tenemos invitado a Pedro Peretti, el ex dirigente de Federación Agraria, y que el año pasado editó un libro junto a Rafael Bielsa llamado Lawfare, y en donde ellos tienen la tesis fuerte de que el lawfare hace 100 años ya se practicaba con el hecho histórico del grito de Alcorta, que es donde los chacareros se rebelan contra la sociedad rural en la provincia de Santa Fe, y sus dirigentes fueron perseguidos por el diario La Nación y el diario La Prensa, que en aquel entonces eran como los medios más importantes de los sectores poderosos de la Argentina. El lunes que viene va a estar Graciela Peñafort hablando, ¿no?, de la causa del memorando con Irán, y ella fue defensora de Héctor Timerman. Bueno, los pibes van abriendo los ojos de una manera y cada vez se fueron soltando más, y me parece que lo que es muy enriquecedor esto de tener especialistas y algunos protagonistas directos de los hechos que nosotros ahí consignamos, les permite de primera mano dialogar con ellos, preguntar, hasta cuestionar y demás, con lo cual la verdad que la experiencia, más allá de esta locura provocada por Clarín y La Nación y los medios que lo siguieron, la experiencia es riquísima y esperemos que la podamos reiterar en otros cuatrimestres. Excelente. Bueno, un placer tenerte con nosotros, Gustavo, ¿eh? No, al contrario, un gusto haber hablado con ustedes, y cuando quieran, bueno, muy tienen bien. mi teléfono. Te tomamos la palabra. Te tomamos la palabra. Un abrazo y que sigan bien. Hasta luego. Hemos hablado con Gustavo Bulla, docente del seminario El Periodismo Argentino en su Laberinto en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Una cátedra que nos obliga a pensar.